Y ahora traemos delante de ti, en el nombre de Jesús, estas necesidades, Señor, para que tú siempre te glorifiques en cada una de ellas, Señor, no importando lo difícil, lo imposible que sea el problema, la sanidad, las luchas que pasa tu pueblo. Todo lo puedes hacer. Ahora, Señor, glorifícate y toca a cada uno de ellos con tu poder, sanando, restaurando, proveyendo y dando la victoria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias. Ahora háblanos a todos. Bendícenos a través de tu palabra. Que podamos ser siempre guiados para ser perfeccionados para toda buena obra. Que podamos brillar para tu gloria, Señor. Y mientras tu palabra es dada, que tu Santo Espíritu opere en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y aún envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida el sacerdote. Y Joaida tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joaida y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Amén. Verso 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió.
y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como que la lectura, hermanos, que hemos venido haciendo de crónicas, pareciera ser que solo de malas noticias, pero en medio de ellas siempre se revela la misericordia de Dios. Este rey que comenzó a reinar desde muy temprana edad, 7 años, dice que reinó 40 años en Jerusalén. Es decir, hermanos, que este hombre, este rey, reinó mucho tiempo. Y cuando los reyes tenían así una larga vida y reinado, era porque, hermanos, muchas veces pues hacían lo correcto ante los ojos de Jehová. Miramos que cuando empezó su reinado, dice ahí que se preocupó por la casa de Dios, es decir, el templo, de que fuese restaurada, porque Atalía, hermanos, con sus hijos, la habían destruido a causa de edificar, pues, hermanos, una vez más la idolatría a los dioses, a los baales. Y que cuando él toma el reino, que fue de una manera violenta, pues comienza a dar estos pasos de tal manera que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Sin embargo, dice ahí, hermanos, y tal vez sería aquí el versículo clave de esta historia sobre este rey, cuando dice ahí en el verso 2: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Y dice que este sacerdote murió lleno de días, dice de 130 años. Entonces vemos ahí, hermanos, que la duración del reino de Joás de 40 años no fue en sí, hermanos, porque hizo lo recto, como dice ahí, ante los ojos de Jehová, sino que fue debido, hermano, a la larga vida que tuvo este sacerdote. ¿Qué es lo que se nos muestra aquí en ese capítulo 24? Y pienso que es muy importante de que tenemos aquí un rey Joás que viene a ser, hermanos, ese tipo de cristiano, espero que usted no esté ahí incluido, que lo son solo por agradecimiento
y por compromiso. Pero al final, al acabarse esa pasión, entonces lo que hace es continuar su vida, pero ya a su manera, lejos del temor de Dios. Y así con el paquete hecho, como decimos muchas veces, diríamos que solo la conversión nos lleva a una genuina relación con Dios. No hay de otra forma. Solo cuando hay una genuina conversión, hermano, entonces se puede llevar esa relación con Dios. Y es ahí donde debemos de examinarnos cada uno de nosotros. Pablo decía, mire cada quien cómo está edificando su vida espiritual. ¿Cómo la está llevando? Más adelante él decía, no vaya a ser que viniendo a ser heraldo al final resulte ser un reo de condenación eterna. Creo que esto es importante para que cada uno de nosotros nos examinásemos. ¿Qué es lo que estamos sembrando realmente con la vida que le llamamos cristiana? ¿Y qué es lo que ha podido mantenerlo a usted de pie delante de Dios hasta esos días? Prácticamente, hermano, este rey duró bastante, casi toda su vida fue un rey. 40 años gobernando. Fue un largo tiempo, pero fue a causa de que el sacerdote murió en buena vejez. ¿Cuánto dijo? ¿Ciento cuánto? 130 años. Es decir que si este sacerdote hubiera sido poca duración, también hubiera sido de poca duración Joás. Nosotros no, nuestra vida cristiana no puede depender de otro, solo de Dios. Ni puede ser las bases de nuestra cristiandad, hermanos, por asunto, como dijimos, de compromiso, de agradecimiento. Y digo esto, hermanos, porque este sacerdote, juntamente con una mujer, habían librado de la muerte a este joven. Hasta Elías había casi exterminado la casa de David, pero una mujer vino y arrebató al niño y lo libró de la muerte y lo escondió en el templo. Y el sacerdote lo escondió y lo estuvo ahí hasta el día en que estimó que era el momento, hermanos, de traer la restauración nacional y religiosa del pueblo de Israel. Y confiando en Dios y teniendo el respaldo de Dios, hermanos, lo logró. Y pudo sentar en el trono a un hijo, hermanos, de David, que era precisamente Joás. Es decir, que vemos a un hombre que reina
que comienza a dar pasos, pareciera ser de un convertido, comienza a honrar a Dios, pero al final, hermanos, al morir el sacerdote, inmediatamente, hermanos, se transforma, se aleja de Dios. Y por eso le dije que el texto clave era este verso 2, que prácticamente nos está diciendo que hacía lo recto ante los ojos de Jehová mientras vivía el sacerdote. Entonces como que había un compromiso ahí con el viejo sacerdote, y un agradecimiento a la vez. Eso se le llama pasión, que no viene de Dios, viene de la carne. Agradecimiento, un compromiso, pero no con Dios, que es donde Él debiera haberlo hecho. Y hizo el bien ante los ojos de Jehová, porque el sacerdote se preocupaba de asesorarlo, de enseñarle, de aconsejarlo. Pero cuando ya él muere, entonces los príncipes, y dice claramente, vinieron ante el rey, y ahí, hermanos, se destruyó todo. ¿Cómo quitarse la máscara? ¿Qué es lo que lo empuja a usted a congregarse? ¿Qué es lo que lo empuja a usted a honrar a Dios? ¿Qué es lo que lo empuja a usted a ser cristiano, un creyente? Si su permanencia es como las nubes, empujado por los vientos, o realmente son de aquellos hermanos que van a permanecer hasta la muerte o hasta que el Señor venga. Usted lo sabe. Es aquí donde se debe examinar si usted es convertido. Para que no se engañe a sí mismo. La mayoría de los que permanecen, hermanos, desde hace rato, ya dieron, hermanos, como dicen, el tropiezo. Pero ahí están, no sé por qué, algo los detiene a irse. Pero sería bueno examinarse para volver a las sendas de Dios. Y como le digo, nuestra cristiandad no puede estar dependiendo de otra persona. Ahí es donde viene la falsa teoría con los hijos que nacen dentro de hogares cristianos. Y lamentablemente los padres, hermanos, procuran forzar a los hijos a permanecer en las cosas del Señor, pero de una manera ya casi hipócrita, para guardar su testimonio, en vez de instruirlos por el buen camino, para que, como dice la Escritura, cuando fueren viejos, es decir, cuando crezcan y tomen ya sus decisiones, no se aparten del camino. Pero lo primero que hace un hijo es que ya cuando hermano crece, lo primero que hace es apartarse de Dios. ¿Le ha sucedido eso a usted? ¿Y por qué? Pero la Biblia dice que son bendecidos porque los padres son cristianos. Son santificados, dice la Escritura. Sí, cuando están pequeñas. Que es la oportunidad de que el árbol crezca derecho. La bendición de los hijos de traerlos aquí
en sala cuna, luego pasan a la escuela de los niños y ya en la adolescencia son pasados aquí, ya en la congregación. Pero en ese transcurso del camino está el asesoramiento, la dirección que usted le da a sus hijos. Y el problema es cuando ya crece y los hijos se desvían. Es decir, los hijos no heredan salvación. Tienen que ser convertidos. Y para ser convertidos, usted tiene como padre tener el cuidado de evangelizarlos, de ser testimonio. Que miren usted una persona seria, que no anda en chisme, que no anda juzgando, que no hace trampa, que no miente. Pero es todo lo contrario. Y lo hemos venido recalcando. Los niños no son ignorantes. Es la inocencia de ellos, que nosotros lo hemos hecho equivalente a ignorancia y se equivocan. Los hijos van adquiriendo el conocimiento y de acuerdo a la fuente que usted le está dando a beber, cuando crezcan, esa es la que van a tomar. Esto es triste, hermano, porque Joás, con 40 años como rey, tuvo suficiente tiempo para volverse a Dios, suficiente tiempo, hermano, de estar viendo las maravillas de Dios. Aún el testimonio de sus padres que se apartaron de Dios y que fueron un fracaso y que murieron de una forma violenta. Pero también los padres, hermanos, sus antepasados, abuelos, que anduvieron, hermanos, en los caminos de Dios y que triunfaron. Todavía Joás tenía cerca, hermanos, lo que fue uno de sus antepasados, por decirlo así, Josafat, un buen rey. Usted puede decir que fueron mal aconsejados por sus padres. Sí, pero uno va creciendo y va madurando. Ya son adultos. Como niños, pues todavía se les tolera, pero ya adultos ya no. De querer justificar algo, sino que ha llegado el momento de hacer conciencia. Y como dice la Escritura, preguntar por las sendas antiguas, hacer un repaso de la familia. Tenemos el testimonio de las Escrituras. Sin embargo, ahí tenemos ese tipo de cristiano reflejado en este rey. Y lo que había él ahí es pasión, algo carnal. Él estaba agradecido. ¿Cuánto personas, hermanos, agradecidos han mostrado como personas, hermanos, que son convertidas? Y cuando ya se les acaba el combustible, se van pero directamente y se destruyen. Y uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Si eran tan entregados, eran más cristianos que los otros. Y uno se queda, hermanos, ¿qué pasó ahí? Pero aquí tenemos la respuesta. Un rey, hermano, que se preocupó por la casa de Dios. Se preocupó por restaurar el culto a Dios. Se preocupó, hermanos, por regresar el tesoro en los aposentos del templo. Dice ahí claramente, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero hay una observación ahí
mientras vivía el viejo sacerdote. Y que para él lamentablemente le duró mucho. El viejo nunca se murió. Lo que dicen ustedes, duro en matar a este viejo. Porque se voló 130 años de vida. Pero a la vez es parte de la misericordia de Dios, en la cual usted como cristiano debiera de aprovechar, debiera de examinarse, pero no lo hace. Ahí están, vienen, se van, se llenan de perjuicio, chismean, no se detienen, no se frenan, no le ponen un alto. Ese es el arrepentimiento, ponerse un alto, hacer conciencia de la vida pasada y decir, realmente hasta el día de hoy me ha ido mal como cristiano. Y no es que esté sufriendo por la causa de Cristo, por el mal consejo que yo he recibido y que yo con mi corazón malo lo he recibido. Y reflexionar como el hijo pródigo. Esto haré, me levantaré de mañana e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como a uno de los jornaleros. Eso es conversión. Pero hay muchos que no toman reparo, ahí van y los arrastran y ellos van arrastrando también. Y van atropellando. Y todo lo que hacen lo justifican. Lo que pasa es que el hermano no me quiere, la hermana no me quiere, aquel no me quiere y este no me quiere. Es que aquí no estamos para que nos quieran. Yo no digo que no se sienta mal, obviamente, porque no estamos, hermanos, no fuimos creados para vivir solos. Eso lo refleja el libro de Génesis. Se necesita la fraternidad. Eso quedó evidenciado. Pero no estamos para ello. Estamos para honrar a Dios. Y que honrar a Dios, obviamente, significa que vamos a sufrir hostilidad, no solo de afuera, de adentro y de usted mismo. Pablo en esa lucha decía, ¿cómo es que decía? Ay, hombre de mí, ay de mí, decía, porque aún sus luchas en la carne, porque estamos en la carne, aunque ya no militamos, y usted ya no debiera de militar en la carne. Vamos a entrar en los detalles. Solo la conversión nos lleva a una genuina relación con Dios. Verso 13. Dice ahí: hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba el dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días. Y se vuelve a repetir ahí de Joiada. Es decir, que vemos, hermano, a un rey que fue diligente en restaurar el templo y el culto a Dios. Ahí empieza la historia diciendo, por ejemplo, en el verso 5, que ordenó a los levitas recoger el dinero para restaurar el templo. Y ahí les dijo que fuesen
diligentes. Y dice claramente ahí, hermanos, que los levitas no pusieron diligencia. Es decir, no fue un asunto, ¿qué les parece restaurar la casa de Jehová? A ver si se puede, vayan a recoger, a ver si la gente quiere, y si no quiere, pues ni modo, regresen, levitas, ¿verdad? No, los llama a través del sacerdote, les da las instrucciones, ordenó, pero también era una ordenanza que Dios le dio a Moisés de recoger esa ofrenda para el mantenimiento de la casa de Jehová. En este caso era para restaurarla. Y siendo que es la casa de Dios la que se va a restaurar, levitas, sean diligentes. Al cabo del tiempo, fue a ver la casa de Jehová y estaba tirada todavía. Entonces llamó al sacerdote: ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó con los levitas? Bueno, trajeron dinero algunos y lo ocupamos para esto y para esto y para esto. No fueron diligentes. Y cuando pensamos en esto, pensamos en los servidores, que son el apoyo del ministerio. Y repetidamente, hermanos, no se le ha ordenado, pero sí el llamado de ser diligentes. Y no lo hacen. Y sobran, hermanos, las justificaciones. Pareciera ser que los levitas pensaron que el pueblo no estaba en la disposición de ofrendar. Y tal vez les dio pena y tal vez pensaron que los iban a apedrear. Porque la reina que había usurpado el trono, Atalía, había dejado de cabeza a la nación. Entonces ir a recoger dinero, pensaron de que tal vez no se iba a recoger. Pero el rey no se quedó con eso. Entonces ordenó al sacerdote que pusiera un arca, es decir, un cajón, y que todos, ricos y pobres, y todo el pueblo en general, echaran ahí la ofrenda para el templo. Y dice la escritura, léalo conmigo, verso 10: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrenda y las echaron en el arca hasta llenarla. ¿Cuántas veces se ha hablado de las ofrendas para, hermanos, para el templo? Pero ni los líderes ni los supervisores son diligentes. Es que me da pena, hermano. Y que se le ha mandado a pedir, pues, limosna. ¿Sabía usted que la escritura dice que dando es como se recibe? Y que con esto lo que usted va es enseñar al pueblo a dar para que ellos reciban. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser diligentes van a ir a motivar, a enseñar y a motivar. Y el pueblo no es tonto, como pensaron los levitas y piensan ustedes. El pueblo creyó y con gozo, dice ahí, traían las ofrendas para el templo. El pueblo es entendido, queridos hermanos. Usted es el que tiene perjuicio, no el pueblo. Si al pueblo se le enseña y se le motiva, el pueblo responde. Pero llegará un grupo como líder, hermanos, nos han ordenado que recojamos tal. Yo no sé ustedes, yo no estoy de acuerdo porque todos estamos pasando miserias y yo conozco pues las luchas que ustedes pasan y yo como líder soy responsable de ustedes, que vivan así como están, todos desgraciados. Entonces, pues, no sé, pues, si ustedes quieren dar, pues den, ¿verdad? Y si pueden también, yo no puedo dar porque yo no tengo, ¿verdad? Pero si usted tiene y tiene la voluntad, ¿verdad? Delo, pero no es forzado tampoco, ¿verdad?
Clase de motivación, hermano. ¿Cómo va a creer que el pueblo va a reaccionar así? Lo que van a decir es que usted es un buen líder, pero un buen líder que los está hundiendo en la pobreza, en vez de sacarlos de la pobreza, de la miseria. Porque no está haciendo lo correcto. No se le mandó a pedir, se le mandó a enseñar y a motivar. Eso es ser diligente. Otros se van a, como dicen, al extremo, ¿va? Parecen generales y sacan a la fuerza el dinero, con amenazas, con chantaje, usando la palabra del Señor. Les va a venir juicio. ¿Cómo les dicen a los? ¿Cómo que dice la Escritura? Avaro, hijo del diablo. La Biblia dice que son idólatras. La idolatría es hechicería. La hechicería es pecado. Y la paga el pecado es la muerte. Hijos de la perdición. Y los comienza, hermano, y aquello todo tembloroso, hermano. No es así, es enseñar, motivar. Miren, no era la forma correcta de recoger la ofrenda, pero debido a los que eran los responsables de hacerlo y que no fueron diligentes, entonces el rey ordenó al sacerdote y el sacerdote hizo la caja y la puso ahí en la entrada del templo. No es lo correcto, pero por edificar la casa, entonces se hizo eso. Y miren las respuestas del pueblo. Llegaban con gozo, con júbilo, con alegría, porque entendieron. Y fue el sacerdote el que motivó, enseñó. Y ahí están los resultados. Hasta que se terminó la casa de Dios y empezaron a hacer los sacrificios. Es decir, que fue restaurada la casa y fue restaurado el culto hacia Dios. Eso fue la obra que hizo el rey Joás. Es decir, su proceder fue más cristiano que los cristianos y no era cristiano. Como dijimos antes, lo hizo por compromiso, lo hizo por agradecimiento. Tal vez con los príncipes hermanos ahí. ¿Y por qué le hace caso a ese viejo? Pues si ese viejo me salvó la vida. Espérate que se muera. Tengan paciencia, ya se va a morir. No se moría ese viejo, hermano. Le pasa a los hijos cuando no soportan a los padres y comienzan a llorar que cuándo se van a morir. ¿No se le pasó a usted por la mente eso? Miren, no lo miré, dé gracias a Dios. Le hubiera tirado esto. Cuando no soportan los viejos. ¿Y cuándo se va a morir este? Que ya siente que es una carga. Y el viejo y la vieja nunca se mueren, hermano. $130. Esa fue la vida del sacerdote, hermano. Pobre Joaida. Porque no hallaba la hora de que muriese, hermano. Muerto el sacerdote, moría la pasión también. Moría el compromiso, moría el agradecimiento. Quedaba libre. Ese era su pensamiento. Aparentemente era un hombre que amaba a Dios, hermano. Pero al final se descubrió
que no amaba a Dios. Verso 15. Mas Joaida envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y miren qué hermoso esto. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Al morir el sacerdote, también murió el compromiso, el agradecimiento. Los príncipes fueron donde el rey y convinieron, hermanos, dejar a Dios, y se volvieron, ahí dice claramente, a los dioses ajenos. Ahí se habla, ahí se da el nombre de uno, Acera. Y otras imágenes que estaban ahí. Increíble, ¿verdad? En vez de amar, como dice el salmista, el Salmo 1 dice, ¿verdad? En vez de amar la palabra y deleitar, y dice ahí que se deleitaba en la ley, imagínense. En la ley encontraba su deleite. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros tenemos mayores promesas, mayores razones de deleitarnos en la palabra de Jesucristo, en su obra, en sus promesas. Estos se deleitaban, como David, en la ley y en los decretos de Dios. Eran su delicia, de tal manera que todo lo que hacían prosperaban. No así los malos, dice la Escritura, que son como el tamo, que son arrebatados por el viento. Qué triste cuando un cristiano aborrece la palabra de Dios y comienza a escuchar, como dice el Señor Jesucristo, al extraño, porque anda buscando una palabra que lo haga sentir cómodo, una palabra que endulce sus oídos, una palabra que lo haga sentir bien. Y como hoy abundan, hermanos, los encantadores, entonces hay por dónde irse. Y lo que no saben es que están aborreciendo el consejo de Dios. La mayoría se ha ido por eso. Y dejan las iglesias que todavía tienen temor de Dios para irse detrás de los encantadores, donde les haga sentir cómodo, donde se miren las cosas bonitas. Por eso tocó la palabra pasión, porque todo es guiado no por el Espíritu de Dios, sino por la carne. Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. No se confunda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Las palabras que yo os he hablado, dice más adelante, son espíritu y son vida. Porque la carne para nada aprovecha.
No estamos para que nos hagan sentir bien. No estamos para acomodarnos. Honrar a Dios y servir a Cristo genuinamente representa, hermanos, una hostilidad de parte del mundo. Y cuando hablamos de parte del mundo, no solo de los de afuera, de adentro, y una lucha también interna, porque la carne no le agrada lo del espíritu. La lucha espiritual ahí está revelada en Gálatas. No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están en contra de los deseos del espíritu. Y esto es para que no hagan lo que ustedes quieran. Así dice ahí. Para que no hagan lo que ustedes quieran. Sino que tiene que usted de tomar esa responsabilidad ante Dios. Y solamente lo puede ser un convertido. Entonces la lucha es diaria, es una hostilidad. Y más cuando usted vuelve a ver allá qué dice de los hijos de Dios en el libro de Génesis. ¿Qué dice? Que volvían a ver, dice a las mujeres. Y después volteaban a ver a la vieja ahí, hermano. Como Sansón. Miraba a todas las israelitas ahí y volteaba a ver a las filisteas. Y las mujeres a los filisteos. Y se iban detrás de las filisteas y de los filisteos. Y los hijos de Dios cayeron por eso. Porque les fue atractivo lo mundano. La manera de vestir. Que se echaban, ahí habla, que se echaban todo ese montón de chunches de muertos, de pintura. Las vestiduras eran diferentes. Entonces, Sansón fue precisamente de ese tipo, carnal. Y se fue detrás de los filisteas y desobedeció el consejo de sus padres y se alejó del compromiso que tenía con Dios y desperdició el don que Dios le había dado. Eso es lo que está pasando ahora. Usted puede tomar aquel versículo que dice Jesús, que pueden engañar aún posiblemente a los elegidos, si fuese posible a los elegidos. Entonces lo toman de ahí para decir, yo soy elegido y tal vez fui y algún día regreso. No, los elegidos son tentados. Será. Y vaya, los que son convertidos, ustedes, los que son entregados, no me van a decir que no sienten el jalón para irse a esos lugares. Las iglesias de la Odisea, la iglesia apóstata, la desventurada y desnuda, la ciega, porque se habían enriquecido de tal manera que decían que no necesitaban de nada. Y Jesús, que mira lo que hay en el corazón de los hombres, mas eres y no te has dado cuenta que eres una desventurada, no te has dado cuenta que eres ciega y desnuda. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Ubicarnos, nos ubica, no es acusación, sino que nos ubica
nos ubica. Mírate en el espejo, hombre, para que supere todas las deficiencias. Para eso es, como un rayo X decían, la palabra de Dios. Fíjense que dice aquí, hermanos, y ahí viene la parte de la misericordia de Dios. Verso 19, les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de las misericordias que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Increíble. Mira, ahí el compromiso fue con tu tata. Ya se murió tu tata, vos y no te conozco, ¿verdad? Esa fue la posición del rey y lo mandó a matar. Es el caso que menciona Jesucristo, que murió en el patio del templo. Fue dentro del templo, en el patio. Terrible fue eso. Entonces vino el juicio de Dios, y el juicio lo trajo a través de los sirios, que dejaron empobrecido con esa guerra, de tal manera que el rey quedó, hermano, hasta herido, y los mismos siervos del rey lo asesinaron. Así acabó todo ahí. Dios habla de juicio en el libro Apocalipsis. Ahora se burlan. Si Dios es amor, nadie duda que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. A este le dio 40 años, nosotros nos ha dado ¿cuántos años, hermano? Desde el 2000 años ya de que Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto tiempo ha tenido todo, hermanos, este mundo que fue lleno del evangelio? Y no se acuerdan, hermano, que el mundo antiguo, que había tenido bastante tiempo que Dios les había dado para que se arrepintieran, les llegó el momento del juicio, y así será el mundo presente. Hay que examinarse. Pregúntese por qué es cristiano. ¿Qué es lo que le sustenta a usted su vida espiritual? Porque la obra que hizo este hombre, hermano, fue excelente. Fue diligente, hermano. La preocupación por el templo, por restituir el templo, la adoración a Dios, fue increíble, hermano. Él estuvo al frente de ello. Los encargados no fueron diligentes. Entonces vino él y ordenó porque se pusiera esa caja, que aquí dice un arca, es una caja donde iban a echar la ofrenda. Pero esto sucedía mientras vivía el sacerdote. Al tiempo, y por eso dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos se conocen. Nosotros hemos sido testigos de gente que ha venido, hermano, y se les ha visto, hermano,
increíblemente se entrega esa pasión, ahí sí se puede decir pasión, porque usted no puede poner pasión en la vida espiritual, en la relación con Dios, porque eso viene del mundo. ¿Sabe cómo le llama Pablo a estos? Sensuales. Y los sensuales no van a heredar el reino de los cielos, dice Pablo. Eso es ser sensual. Eso fue, hermanos, como una ideología, filosofía, que vino, hermano, de los griegos y lo absorbió después Roma. Y que lo han introducido en las iglesias. Y usted escucha a los jóvenes, a la gente decir que tienen pasión por Cristo. Y al final dicen una verdad, una pasión que en cualquier momento, como cuando la nube pasa y desaparece, porque es arrastrada por los vientos. Es conversión. Y cuando hay conversión, hay una genuina relación con Dios. Esa es la lección que nos deja esto. Estas cosas se escribieron para amonestación y para ejemplo. Cosa que ellos en su momento, si ellos hubieran preguntado por las sendas antiguas, ¿por qué fracasó mi padre, mi abuelo? ¿Por qué? Y ahí estaba la respuesta, se alejaron de Dios. ¿Por qué fue tan especial el reinado de Josafat? Porque Josafat amó a Dios. Y hemos estudiado sus errores, los errores de Josafat. Él no tenía pasión por Dios, era convertido. Su corazón estaba, hermano, en hacer el propósito de Dios. Pero como hombre, se le mira ahí todas las fallas. Y fallas graves, que son las consecuencias que estamos hoy estudiando. Porque Dios le dijo que iba a traer juicio, pero no se lo iba a traer en su reinado, porque él había amado a Jehová, pero sí se lo iba a traer a su descendencia, que es lo que hemos venido estudiando. Los hijos de Josafat, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Yo no sé hasta dónde llegó Joás, no sé si es ya el tataranieto de Josafat, pero es la descendencia de Josafat. Y que esto termina en esclavitud. Judá fue llevado a Babilonia e Israel fue llevado en esclavitud por los sirios. Y así terminan en esclavitud, esclavos del pecado. Todo aquel, dice Jesús, que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta sería: ¿cómo estás manteniendo, cómo estás llevando tu relación con Dios? ¿Te has examinado? ¿Has preguntado por las sendas antiguas? ¿Las decisiones que yo tomo son buenas? ¿Estoy en el camino de la vida? Hay que preguntarse, queridos hermanos, hay que examinarse. Cuando ustedes fallan, lo primero que hago es examinarme a mí mismo. Se lo he dicho a los hermanos que he platicado. Eso es lo que yo hago. Porque vaya a ser que el error no sea allí, sino que aquí. Entonces tengo que examinarme. Y muchas veces me he sentido mal. Hace poco alguien subió ahí sin saberlo, porque no saben ni lo que suben.
porque subieron algo tan precioso, al día siguiente suben todos esos animales de que les va a deparar el destino, o tonterías, pensamientos de artistas que terminaron suicidándose o terminaron esclavos de la droga o del pecado. Y suben esos pensamientos. Eso es lo que los mantiene, esa filosofía. Pero alguien subió ahí, de un predicador seguro de sí mismo, subió al púlpito y su predicación fue un fracaso. Y cuando dicen un fracaso, no es de que él no expuso bien la palabra, sino que no hubo respaldo. Y se bajó avergonzado. Entonces el viejo pastor que estaba ahí le dice: si hubieras subido como bajaste, entonces hubieras bajado como subiste. ¿Entendieron ustedes? Pues a mí me costó entenderlo. Los alabo a ustedes que así agarran las cosas. Como dijo, entonces tuve que volver y disculpen pues, pero me costó entenderlo. ¿Cómo es la onda aquí? Aún estaba mi hijo por ahí, explícame esto, le digo. Y tal vez no es porque sea torpe en sí, sino que el pensamiento lo tengo. Tantas cosas, pero explícame esto. Bajó humillado. Y tenía que subir humillado. Y hubiera bajado seguro. Pero él al revés, subió seguro de sí mismo. Entonces bajó humillado. ¿Entendiste? No le... Pero entendí al final. Ya ahora les he dicho, a mí me tiembla todavía para predicar. Preparar el mensaje. Con mi hijo, antes con mis 2 hijos. Mira qué tremendo, los llamaba, mira qué tremendo esto. O a veces ustedes cuando van a la oficina ahí, al cuarto ese, y tal vez estoy todavía pensando y le digo, qué bárbaro lo que hice esto no lo había pensado así. Porque cada palabra que uno lee impacta, hermanos. Yo no sé si todavía le impacta a usted la palabra de Dios. No sean mentirosos, hombre. Pero debiera de impactarlos. Y nunca dejaría de impactarle la palabra de Dios. Si no le impacta, aflíjase, porque lo que está leyendo es una novela, un paquín. Así le decían los paquines en las revistas de muñecos y todo eso. Y no está leyendo la palabra de Dios. Pero cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, hermano, lo impacta a uno. Y cuando le digo que lo impacta es que aunque usted no quiera, se pone de rodillas. Entonces no es porque uno es santo, sino que uno siente que le dieron con un garrote, y yo no puedo subir así como me siento. Entonces ni modo, tengo que postrarme para luego poder transmitírselo como debiera transmitirse la palabra de Dios. A veces uno quisiera cortejar, ya le he dicho, a veces quisiera terminar de un solo, como estábamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, hacer un solo paquete, una sola predicación, pero no hay partes que impactan. Y a veces pasamos como 2 meses con el capítulo 11. Porque la idea no es terminar un libro, la idea es recibir el consejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, cuando uno se sumerge, se vuelve tan infinita.
que no termina uno de leer. Amén y amén. Cierre sus ojos. Ojalá usted se determine ser como este sacerdote. Él muere con una vida llena, en buena vejez, 130 años. Pero qué maravilloso, no fue decisión de él, fue decisión del pueblo. Y lo sepultaron en la sepultura de los reyes. Ustedes recordarán que ciertos reyes descendientes no fueron sepultados ahí. Y no fueron deseados por la gente. Y este sacerdote no era rey, pero se fue sepultado, dice ahí, en la ciudad de David, en la sepultura de los reyes. ¿Cuánto más el galardón que este hombre le estaba esperando allá en los cielos? Ahí debe ser nuestra meta, ahí debiera estar nuestra mirada, en el galardón, como estos hombres que no poseyeron la tierra, la habitaron como extranjeros, como advenedizo, porque estaban pensando en una ciudad mejor. Y claramente dice ahí, la celestial. Padre, gracias por tu palabra, por tu consejo. Te pedimos que nos hable y nos has hablado. Ayúdanos a enmendar nuestros pasos, acercarnos más a ti, a ser mejores cada día para tu gloria. Bendice a tu pueblo. Y como la lluvia cae, la hierba crece, así en tu pueblo, Señor, esta palabra, esta semilla, lleve frutos de arrepentimiento, de entrega, de fe hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Dígale gracias, Señor.